hermanos, saludos, ¿cómo están? Qué bueno que está usted viendo este video, saludos a todos, de verdad, para mí es un gozo enorme el estar nuevamente con ustedes, hermanos, para compartir algunos temas en el curso básico I. Qué rápido se han pasado los cursos, ¿no? Ya son prácticamente 3 años desde que usted empezó en esta aventura de los cursos bíblicos, y pues para nosotros es una bendición el tenerlo nuevamente en el curso básico, en este caso el I, ya terminó usted el H y bueno, pues vamos a seguir. Les repito, es un gusto y de verdad nos llena de alegría el ver que hay hermanos que se están esforzando, hermanos como ustedes, hermanos, hermanas que se están esforzando en seguir en la obra, ¿no? En seguir trabajando, en seguir aprendiendo acerca de nuestro Señor. Y ahora en el curso básico I, pues va a ser diferente porque ya no es nada más el estar recibiendo una clase, el estar alimentándonos. Obviamente eso es algo muy, muy bueno, pero este curso básico I se va a, o se trata básicamente en ya empezar a servir. Usted tal vez ya sirve en algún servicio en la iglesia, pero vamos a verlo desde el punto de vista de lo que es el discipulado, ¿ok? Más adelante y en la próxima sesión de Zoom vamos a estar viendo de qué se trata esta actividad que vamos a estar llevando a lo largo del trimestre. Y va a ser algo muy importante para que usted logre avanzar en esta cuestión del discipulado. En este caso, todo el curso básico se desarrolla en ese tenor, hablándonos del discipulado. Usted lo va a ver en su temario, usted ya lo está viendo en su temario, lo está viendo ya en la forma de cómo vamos a llevar a cabo las clases. Y tenemos ahí algunas cuestiones que comentarle el próximo domingo. Entonces esté usted muy atento a su sesión de Zoom, por favor, y le pedimos que estén ustedes muy al pendiente de todas las sesiones de Zoom porque son muy importantes, porque este curso básico I es muy, muy práctico. Prácticamente, valga la redundancia, en su totalidad es es práctico. Prácticamente, le digo, lo único que vamos a ver nosotros de teoría o de temas que tienen que ver solamente con estar alimentándonos, pues prácticamente es este primer tema de la Gran Comisión. Ajá, porque es la base teórica, si así le queremos llamar, en la cual nosotros vamos a basar todo el curso básico I, en lo que es la Gran Comisión y cómo el Señor nos manda a ir y a ser discípulos. Y le repito, qué bueno que está usted aquí. Vamos a orar primero por bendición, por gratitud para Dios, porque hasta aquí nosotros podemos decir Ebenezer, ¿verdad? Él hasta aquí nos ha ayudado, hasta este curso básico H que acaba de terminar y ahora en el inicio de este curso básico I. Goces, hermano, goces en el Señor y vamos a dar gracias a Dios y también vamos a pedirle que Él nos ayude a llevar a cabo este curso básico I. ¿Ok? Cierre sus ojos. Señor, es un gusto para nosotros como maestros el percibir y el estar frente a una cámara, porque sabemos que nuestros hermanos, Señor, están escuchando tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú estás hablando a cada uno de sus corazones, de mi corazón, del corazón de los maestros que estamos ahora al frente del curso básico I. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes para que este curso básico hoy sea siempre de bendición, Señor, que no falte tu palabra, que siempre estemos conscientes que tú eres el que va al frente, pelea nuestras batallas y después también alimenta nuestra vida, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, a través de estos temas. Yo te pido también en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a entender cada una de las palabras y que podamos llevarlas a cabo en la práctica, Señor.
que el discipulado es algo tan importante como alimentarnos, es algo tan importante como estar siempre delante de tu presencia, es tan importante como orar, es tan importante como leer tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y yo te pido por cada uno de mis hermanos, por sus familias, que tú les ayudes, Señor, para que ellos puedan tomar este curso básico y sin ningún problema, y que ellos puedan dar testimonio al término de este curso que pudieron experimentar algo nuevo, una nueva o una fresca comunión contigo. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Ya ha sido tanto tiempo desde que este grupo empezó los cursos básicos, los cursos bíblicos, y te queremos agradecer porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres santo, porque tú nos ayudas, porque sin ti definitivamente no podríamos llegar en la antesala ya de terminar los cursos, Señor. Y yo te quiero agradecer porque si bien ha habido dificultades, si bien ha habido, Señor, cosas que a veces nos han impedido, como ahorita la pandemia, estar de manera presencial y ha sido difícil, Señor, tú nos has ayudado. Agradezca a Dios, hermano, agradezca a Dios. Gracias, Señor, gracias porque podemos estar frente a este monitor, frente a esta computadora, frente a este dispositivo, escuchando tu palabra. Gracias por tu amor. Ahora ayúdanos, Señor. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra mente, Señor. La entregamos a ti. Ayúdanos, moldéanos, Señor, conforme a la muchedumbre de tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con este tema, la Gran Comisión. Fíjense que, pues obviamente, a través de muchas enseñanzas, pues yo estoy seguro que muchos hemos escuchado muchas enseñanzas o algunas enseñanzas de lo que es la Gran Comisión. ¿Estamos de acuerdo? Pero tal vez ha sido difícil el llevarlo a cabo. En mi caso le confieso que la verdad ha sido difícil el llevar a cabo lo que es la Gran Comisión, ¿ok? Pero se puede hacer, hermanos, claro que sí. La Gran Comisión fue instruida por nuestro Señor Jesucristo, y ahorita vamos a empezar a entrar más a fondo en esa parte, pero fue instruida para ser parte de su cumplimiento, hermanos. Ese es el objetivo de este tema, que nosotros seamos parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Y bueno, ustedes dirán, pues yo ya terminé el curso básico H, prácticamente ya estoy terminando mis cursos básicos. Este trimestre lo curso y termino mis cursos básicos. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de los cursos? Bueno, pues obviamente lo que sigue es el privilegio de servir al Señor. Lo que sigue es el privilegio de establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la gran comisión que tenemos tú y yo como discípulos de Jesucristo, como discípulos preparados, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Ok? Esto es lo que sigue, servir, hermanos. Y obviamente yo digo que es un privilegio, pero ¿qué es un privilegio en sí? Bueno, si quieres apuntar, lo voy a decir y puedes ahí parar el video, regresarlo para que alcancemos a ver la mayor parte de estas cuestiones. ¿Qué es un privilegio? Bueno, un privilegio es algo que se da o concede sin atención a los méritos del privilegiado, sino solo por la gracia, beneficencia o parcialidad del superior. Es decir, es algo que nosotros en un momento dado, es algo que nosotros damos, dice aquí es algo que se concede sin atención a los méritos. Eso es un privilegio, hermanos. Se nos ha enseñado, fíjese bien, se nos ha enseñado que el método escogido por Dios para traer a las personas o para traer al ser humano hacia Él es el uso de su palabra, ¿estamos de acuerdo? Y que el método de Dios para edificar su iglesia,
Pues es a través del discipulado y es a través del evangelismo. Ojo, el método que Dios utiliza para edificar la iglesia es a través del discipulado y del evangelismo. No es lo mismo, ¿ok? Sabemos también que la iglesia crece en cantidad, y obviamente también al momento de que la iglesia va creciendo en cantidad, pues la iglesia también debe hacerlo en calidad. Ustedes dirán, pero ¿qué es una iglesia de calidad? Pues una iglesia de calidad simple y sencillamente es donde se proclama el evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Esa, hermanos, es una iglesia de calidad. Es como tú puedes diferenciar entre iglesias tal vez que no tienen esa calidad. ¿Por qué? Porque no se abunda en la proclamación del evangelio y tampoco se abunda en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ok? También, hermanos, nos han enseñado que si estos métodos, hablando del evangelismo, hablando del discipulado, escogidos por Dios para edificar y sustentar su iglesia, son reemplazados, entonces ahí es donde entran los pensamientos y donde entra la voluntad de las personas o de nosotros como seres humanos, y eso pues va a hacer que seguramente inevitablemente pues todo fracase, ¿no? Obviamente nosotros debemos enfocarnos en los métodos que Dios ha dispuesto para que la iglesia sea edificada. En este caso, el discipulado y el evangelismo, ¿ok? Y vamos a entrar en materia. En algunas de sus instrucciones finales de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, en algunas de las instrucciones, en algunas de esas instrucciones finales, pues el Señor dio a los discípulos, a sus discípulos, la gran comisión. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Muy bien, entonces si eres discípulo de Cristo, esta gran comisión también te toca a ti y también me toca a mí, ¿ok? Vamos a ver nuestra primera cita, nuestra cita base, Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20. Qué emoción, ¿no? El estar escudriñando la palabra de Dios a través de lo que es el discipulado y de lo que es el evangelismo. A veces nos causa dificultad o nos causa extrañeza, pues tal vez el hablarle a alguien de lo que el Señor vino a hacer, ¿no? Que eso es el evangelismo como tal. Pero ya enseñar a alguien a andar en el camino de Dios hablando del discipulado, entonces ahí es donde se torna tal vez algo un poco más complejo. Pero vamos a hacerlo y vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Bueno, dice Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ojo, esta comisión que el Señor nos está mandando, es como su nombre lo dice, es un mandato. Es un mandato. Ahora que he estado, o que estuve de vacaciones, estuve viendo un documental sobre las Fuerzas Armadas mexicanas, específicamente del ejército mexicano. Y ahí en ese documental decían los soldados que principalmente lo que ellos habían aprendido o lo que están aprendiendo dentro de esas instituciones de defensa nacional en este caso, es la disciplina de obedecer órdenes, de obedecer mandatos. ¿Y por qué hay toda una disciplina, hermanos? Por ejemplo, dentro del ejército que les enseña a los soldados a obedecer órdenes. Porque
su nombre lo dice, el obedecer es tan importante dentro de una institución de ese tipo que ellos se enfocan principalmente en el adiestramiento de la disciplina. Ajá, de la disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Obedecer. ¿Obedecer a quién? A un superior. Ajá. Pero ahora, obviamente, pues nosotros no tenemos, o habrá quien sí, de alguna instrucción militar y no le cueste ningún trabajo obedecer, ¿no? O tener esa disciplina de obedecer o de someterse, ¿ok? Bueno, el Señor nos está dando un mandato a través de la Gran Comisión. Y vamos a ir desmenuzándolo un poco. ¿Okay? Vamos a ir viendo. Dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Después, también nos dice a través de la Gran Comisión que es una tarea constante. ¿Cuál es una tarea constante? Primero, el de ser discípulo. Nosotros, obviamente, a través de los cursos básicos, a través de las enseñanzas que el Señor nos da, ahorita por la pandemia, a través de las transmisiones, el estar checándolas, pues nosotros estamos haciendo una tarea de discípulos. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, porque ahorita estamos en nuestras casas, solamente escuchando y recibiendo el alimento espiritual. ¿Ok? Pero también hay una tarea constante de hacer discípulos. Ya no de ser discípulos, sino de hacer discípulos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un discípulo? Si tienes tu cuaderno allí, apunta, ¿qué es un discípulo? Es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Ojo, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Eso es un discípulo. Y ahorita vamos a entrar un poco más a fondo en esta parte de lo que es, o vamos a tomar como principal concepto esto que les acabo de decir de lo que es un discípulo. ¿Ok? También el Señor a través de esta gran comisión nos dio 3 instrucciones principales en las cuales nos dice cómo llevar a cabo el mandato, es decir, cómo obedecer esa orden. Porque el Señor no nada más da la orden, sino también nos dice cómo llevarla a cabo. ¿Ok? Dice que tenemos que ir, porque dice yendo, ajá, y después también tenemos que bautizar y también después dice que tenemos que enseñar. Entonces, si quiere volvemos a leerlo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos, es decir, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y después dice, bautizándolos. Entonces ya tenemos 2 instrucciones. Id, bautizándolos, es decir, bautizarlos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles. Tercera instrucción. ¿Enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ok? Entonces esas son las 3 instrucciones principales. Ir, caminar, hacer algo, bautizarlos y enseñarlos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le enseñaremos nosotros a las personas, hermanos, a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado? Porque tal vez para nosotros ya es algo básico, ¿no? El obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el estar atentos, el discernir, el llevar una lectura diaria, el tal vez servir en la iglesia. Para nosotros tal vez ya es algo, por lo que hemos visto a través de los cursos básicos, ya es algo básico, ¿no? Ya es algo que sabemos. Pero ¿cómo nosotros enseñamos a otras personas a que tienen que servirle a nuestro Señor? Bueno, esto involucra 3 cosas. Ajá. Primero, tengo que saber lo que Cristo ha mandado. ¿Qué es lo que Cristo ha mandado? Es decir, debo tener conocimiento. Y apunta ahí. Una de las cosas que me van a ayudar para que yo guíe a otras personas al conocimiento de Cristo, pues obviamente es que yo primero tenga ese conocimiento. Ajá. Es decir, que yo conozca lo que mi Señor ha mandado. ¿Ok? Segundo,
Tengo que saber cómo aplicar esos mandamientos en mi propia vida, hermanos, en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en todos lugares. ¿Cómo yo puedo aplicar todos esos mandamientos? ¿Cómo yo puedo aplicar ese conocimiento que ya he adquirido a través de los cursos básicos? ¿Cómo los puedo aplicar? Es decir, formar el carácter de Cristo en mi vida. Formar el carácter de Cristo en mi vida es vivir la palabra, es vivir sus mandamientos, es hacer todo lo que Él me pide. Eso es formar el carácter de Cristo en mí, ¿ok? Que sería el segundo. Y tercero, tengo que saber cómo enseñar a otros lo que he aprendido, ¿ok? Tengo que saber cómo enseñar a otros lo que he aprendido. Es decir, ir en el ministerio, formar parte del ministerio, formar parte del servicio de Cristo, o el servicio a Cristo en este caso. Estas tres cosas, hermanos, pues solamente las haremos cuando nosotros hayamos alcanzado un nivel espiritual adecuado. Y nos vamos a meter a esto de los niveles espirituales, porque para mí es muy importante que a usted le quede claro que no cualquier persona puede aventurarse en este tipo de acciones, ¿no? En la parte del enseñar a otras personas o de guiar a otras personas hacia el conocimiento de Cristo o hacia el servicio a Cristo, ¿ok? Entonces, usted debe saber que hay niveles de madurez espiritual. Definitivamente hay niveles de madurez espiritual, porque obviamente no somos los mismos de cuando nosotros recibimos a Cristo a cuando terminamos el curso básico H. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos el mismo nivel espiritual, porque éramos tal vez niños, porque no sabíamos nada cuando llegamos a la iglesia, inclusive no sabíamos muchas cosas, aun cuando nos convertimos a Cristo, y mucho menos sabíamos el compromiso que nosotros estábamos haciendo, o tal vez no lo dimensionábamos, ¿ok? No lo dimensionábamos de tal forma, o como ahora tal vez ya nosotros tal vez lo digerimos, ¿no? No es lo mismo de cuando nosotros llegamos a la iglesia hasta ahorita que ya estamos en el curso básico y vamos a ver y a tocar los niveles de madurez espiritual, porque sí los hay, ¿sale? Vamos a ver las áreas claves de conocimiento, carácter y ministerio, que es lo que dijimos hace rato, que se desarrolla en cada nivel de la madurez espiritual, ¿ok? Es decir, ¿en qué etapa de mi madurez espiritual yo desarrollo, por ejemplo, el conocimiento? ¿En qué etapa de mi madurez espiritual yo desarrollo el carácter de Cristo en mí? ¿Y en qué etapa de madurez espiritual yo desarrollo ya como tal un ministerio o un servicio a Dios? ¿Sale? Bien, vamos a empezar a ver cuáles son estas etapas o cuáles son estos niveles de madurez espiritual. Primero, tenemos pues los bebés, recién nacido, ¿no? Un recién nacido es el primer nivel, si así le queremos llamar. Se está hablando de una persona que acaba de llegar a ser un cristiano pues muy recientemente, ¿no? Muy, muy recientemente. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra. Si necesita más tiempo para buscar las citas, para el video, hermanos, y después vuélvalo a echar a andar ya que tenga la cita, pero búsquela, ¿sale? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjese qué bonita acoplamiento de la palabra, ¿no? O qué bonita ilustración nos da Pedro acerca de lo que nosotros debemos hacer cuando llegamos a la iglesia. Dice que tenemos que desear, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Un niño cuando nace lo primero que va a buscar o la primera necesidad que va a tener pues es la de alimentarse, ¿no? La de alimentarse de esa lechita, de esa sí, de esa lechita que solamente su mamá le puede dar. Bueno, pues en la vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros nacemos en estas etapas de la vida espiritual, pues lo que nosotros necesitamos es la leche pura de la palabra de Dios, que es ese alimento, hermanos.
es lo que nosotros, de lo que nosotros deseamos y debemos alimentarnos. Los bebés, espiritualmente hablando, necesitan un padre espiritual que les ayude a crecer en amor, que les ayude a crecer, obviamente, en conocimiento y otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente eso es un bebé hablando de la parte espiritual, ¿ok? Ahora, siguiente nivel, un pequeño espiritual, es decir, un niño espiritualmente hablando, ¿sale? Y aquí, pues vamos a empezar a entrar ya en cositas un poquito más en las cuales vamos a empezar a ver que ya se empiezan a desarrollar las actitudes eh, para poder empezar a guiar a alguna otra persona, ¿sale? Un pequeño espiritual. Todo lo que dice de un pequeño cuando es usado en el sentido espiritual, pues se habla de una persona que empezó apenas a crecer, ¿estamos de acuerdo? De una persona que empezó apenas a crecer y que de repente detuvo su crecimiento. Eso es un pequeño espiritual. Por lo tanto, hermanos, las cosas que son mencionadas acerca de un pequeño espiritual, pero no todas son negativas. Ajá. ¿Cuáles son las características de una persona que es un pequeño espiritual? Bueno, actúa como alguien que no es cristiano, principalmente, ¿no? Sus actitudes, su forma de vida, su forma de integrarse en la iglesia, no es la de un cristiano. Ajá. Pero ojo, nosotros no vamos a juzgar a nadie, simple y sencillamente estamos poniendo en niveles, ¿no? Obviamente ahorita ya estamos en el curso básico y ya podemos ir más o menos vislumbrando este tipo de cuestiones, ¿ok? Primera de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente Pablo en esta palabra, él discierne que las personas, por la forma en la cual se dirigen a él, por la forma en la cual ellos están entablando una conversación o están actuando en su entorno, pues Pablo se da cuenta y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Entonces sí hay una diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Él dice, ellos son pequeños espiritualmente hablando, pues no voy a hablarles como a personas que ya tienen una madurez espiritual un poco más avanzada, ¿no? Bueno, ¿cuál es otra característica de un pequeño espiritual? No es capaz de entender enseñanzas difíciles de la palabra. Definitivamente no es capaz de entender esas enseñanzas. Primera de Corintios 3:2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué? De digerirlo. Obviamente también nosotros debemos de visualizar que estas personas, los pequeños espirituales, no van a digerir las cosas o el alimento sólido, ajá, o una enseñanza que ya es un poco más difícil de entender. ¿Ok? Otra característica, experimenta envidia, conflictos y divisiones. Primera de Corintios 3:3, fíjese cómo Pablo nos va ahí numerando también, ¿no? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, Pablo está poniendo aquí la vara, ¿no? Está diciendo, fíjate, estás o hay entre vosotros celos, hay contiendas, es decir, hay envidia, hay conflictos y hay disensiones, es decir, divisiones. Ajá. Entonces dice, ¿no sois carnales? Está preguntando ahí como con alguna alegoría, ¿no? Y andáis como hombres, está diciendo. Entonces les está diciendo, ustedes son pequeños espiritualmente hablando, ¿vale? Siguiente característica de un pequeño espiritual, su habla, entendimiento y pensamiento de cosas espirituales es limitado. Es decir, en el lenguaje como tal, nosotros podemos darnos cuenta de una persona cuando es limitadamente en el aspecto espiritual, ¿no? O es limitado un poco en el aspecto espiritual. Eh, Pablo como lo dice, Primera de Corintios 13:1. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ajá. Entonces, obviamente, hablando de la madurez espiritual, pues también nosotros al hablar, ¿no? Y al estar teniendo una conversación, hablando, por ejemplo, de la escritura o hablando, no sé, de alguna cuestión que involucre el conocimiento de la palabra de Dios, pues nosotros vamos a podernos dar cuenta a través de sus pensamientos y a través del habla que la persona tenga, si es un pequeño espiritual. Y tal vez usted lo ha hecho, ¿no? Con otras personas, se ha dado cuenta que es un pequeño espiritual. Siguiente característica del pequeño espiritual, es fácilmente engañado por falsos maestros. Definitivamente, es fácilmente engañado por falsos maestros. Le empiezan a decir que haga ciertas cuestiones y que ponga ahí ciertas cosas en su casa y que le va a ir mejor y que el dinero va a llover y todo eso, y es engañado. Ajá. Entonces podemos darnos cuenta de que es pequeño espiritualmente. Es lento para oír la verdad espiritual. Y eso creo que nos pasa a todos en la cuestión de cuando nosotros vamos madurando espiritualmente. Ajá. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, no, mm, no le llega tan fácil, hermanos, a un pequeño espiritual, o nos tardamos un poco en discernir las palabras y las verdades espirituales, ¿ok? Tengo más, pero voy a dejarlas ya ahorita un poco a lado, las características del pequeño espiritual, y vamos a entrar a lo que es el niño espiritual. Es decir, fíjese cómo vamos empezando, ¿no? Empezamos con el recién nacido, el pequeñito espiritual, y ahora vamos con el niño espiritual. Primera de Juan 2, 12 al 14. Primera de Juan 2, del verso 12 al verso 14. Dice la palabra: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bien, ¿cuáles son las características de un niño espiritual? Características de un niño espiritual. Ellos saben que sus pecados son perdonados por Cristo. Ajá. Ellos ya, o un niño espiritual ya discierne que es perdonado directamente por Cristo. ¿Ok? Obviamente ellos conocen al Padre. Otra característica, ha experimentado un crecimiento real en su vida cristiana, es decir, ya ve un avance. Como nosotros ahorita decíamos, no somos lo mismo, espiritualmente hablando, desde que llegamos a la iglesia hasta ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Hemos pasado por diferentes etapas y tal vez hemos experimentado este tipo de crecimiento o este tipo de madurez que estamos hablando, ¿sale? Otra característica de un niño espiritual, sabe que el Padre ha perdonado sus pecados y esos pecados ya no están en contra. Es decir, esa dictaminación de muerte para cada uno de nosotros, ya el Señor la clavó en aquella cruz. Ajá. Y un niño espiritual ya está consciente de ese milagro que nos ha dado nuestro Señor. ¿Sale? Siguiente característica, entiende que la razón por la que esos pecados han sido perdonados es debido al hecho que Cristo pagó por sus pecados, por medio de derramar su sangre en la cruz. Siguiente característica, escucha, lee, estudia y memoriza pasajes de la Biblia. Y fíjese cómo yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos, ellos están en esta etapa, ¿no? Ellos escuchan, ellos leen,
estudian y memorizan pasajes de la Biblia. Es decir, en esta etapa es importante la memorización de los pasajes de la Biblia, porque obviamente eso va a ir formando nuestro entendimiento y nuestro pensamiento, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, aprender a hablar con Dios. Es decir, aprender a orar, a desarrollar una vida de oración con Cristo. Ya no nada más ya no empieza a ser solamente un monólogo en el cual solamente nosotros hablamos y no dejamos hablar a Dios. Eso no es una oración, eso es un monólogo. Entonces ya se empieza a entablar una plática con Dios como tal, ¿sale? A esta altura. Ahora, un niño espiritualmente hablando, obviamente nosotros estamos haciendo la semejanza con un niño entre, por ejemplo, voy a decir alguna edad, entre los 8 y los 12 años, un niño, pues obviamente de esta edad, hablando de nuestra vida, pues necesita y tiene ciertas características y tiene ciertas necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué necesidades tiene un niño espiritual. Necesitan de un ejemplo a seguir. Fíjese, cómo ya se va formando aquí la parte, o sea, ya necesitan de alguien que les ayude a hacer, que los ayude a guiarlos por un camino, ¿sale? Necesitan ánimo regularmente. Ánimo, estar siempre animándolos. Ellos también continúan necesitando de sus padres espirituales. ¿Usted dirá qué es eso de los padres espirituales? Simple y sencillamente son las personas que le han discipulado, que le han discipulado, que le han llevado desde el principio ese alimento y que lo han visto crecer espiritualmente. Es decir, todavía se necesita de esos padres espirituales. También ellos necesitan una ayuda para aprender a caminar, para complacer a Dios. Es decir, todavía necesitan un consejo para que ellos puedan conocer el carácter de Dios y qué es lo que le complace a Dios, qué es lo que le satisface a Dios de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el explicarle todo eso es algo muy, muy importante para este tipo de madurez espiritual. Después tenemos el joven espiritual. Joven espiritual. Pues es un cristiano que ha llegado a ser fuerte en su vida espiritual porque ha aprendido a depender en la fortaleza del Espíritu Santo en vez de sus propias fuerzas. Él hace parte de su vida el meditar en la palabra y obviamente el obedecer lo que él está aprendiendo. Esas son como las características que tiene. Ahorita vamos a ver en Lucas 2:40, si quiere ir buscándolo. Váyalo buscando y ahorita vamos a verlo ahí. También el joven espiritual, hermanos, ha aprendido a tener victoria sobre el pecado. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros nos damos cuenta de que podemos vencer al pecado, o que de que Jesucristo puede vencer al pecado en nuestra vida, pues entonces vamos a poder darnos cuenta cuáles son las herramientas que tenemos o que tienen los jóvenes espirituales para poder vencer el pecado. En este caso, ¿cuál es la herramienta que tienen? Pues es rendirse al Señor. Única y exclusivamente esa es la herramienta, rendirse al Señor. Y obviamente, al enfrentarse en esas batallas, va a obtener victoria cuando nosotros o cuando el joven espiritual se rinde ante Dios, ¿sale? Y se da cuenta de eso. Necesita continuar creciendo como Cristo creció y maduró. ¿Cómo creció Cristo y maduró? Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es el verso 40 y el verso 52, ¿vale? Por si quiere ahí checarlos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y lo mismo, al igual que el niño espiritual, todavía los jóvenes necesitan o tienen más bien ciertas necesidades. Vamos a ver cuáles son.
¿Qué necesidades tiene el joven espiritual? Bueno, pues necesita y quiere oportunidades de servir al Señor. Es decir, ya busca el servicio. ¿Ok? 2. Necesita y quiere continuar incrementando la sabiduría en Dios. Es decir, busca cursos bíblicos, busca las transmisiones de varones, de damas, de reuniones dominicales, las está buscando constantemente. También ellos necesitan y quieren continuar creciendo en su relación con Dios. Es decir, empieza a crecer los tiempos de oración, empieza a crecer los tiempos de lectura de la palabra. Pero también ellos necesitan y requieren continuar creciendo en su relación con la gente. Es decir, empiezan a relacionarse con las personas de la iglesia y también en su trabajo, en sus estudios, donde estén, empiezan a tener ya una relación más amplia y más abierta con las personas. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Bien. Y esto nos lleva a el Timoteo espiritual. ¿Qué es el Timoteo espiritual? Vamos a ver. Hechos 16 del 1 al 3. Hechos 16 del 1 al 3. Ya pasamos el bebé, el pequeño, el niño, el joven y ahora vamos a ver qué es un Timoteo. ¿Qué es un Timoteo espiritual? Hechos 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. ¿Cuáles son las características de un Timoteo espiritual? Tiene un buen testimonio ante otros cristianos. Es decir, ya pasó la parte de su madurez como obviamente recién nacido, como pequeño, como niño y como joven, y ahora ya se ha formado de un buen testimonio. Ya el Timoteo espiritual ya se ha formado de un buen testimonio y las demás personas podemos empezar a percibir ese testimonio. Ese testimonio no hablado. No sé si me entiendan. Un testimonio no hablado es que uno percibe la forma de vida de otra persona. Obviamente en lo espiritual. Bueno, otra característica de un Timoteo es que tiene un ministerio efectivo. Es decir, trabaja en un ministerio y da resultados, produce algo en la iglesia. ¿Ok? Siguiente característica, es un cristiano que está madurando para desarrollar un ministerio más grande y más efectivo. Tal vez ahorita este Timoteo espiritual está aprendiendo un instrumento, por ejemplo, está desarrollando esa habilidad, está desarrollando la habilidad de entrar a la presencia del Señor y de guiar a otras personas a la presencia del Señor. Está en ese desarrollo, está aprendiendo. Y está haciendo y se está desarrollando. ¿Para qué? Para después, entonces sí, ya cuando esté preparado, pueda entrar a un ministerio, en este caso, por ejemplo, el de la alabanza, ¿no? Bien. Siguiente característica, es un cristiano que está creciendo para ser un padre espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nos estamos preparando y estamos creciendo para ser padres espirituales de otras personas. Para discipular a otros. Siguiente característica, es un líder que capacita a otros líderes. Es decir, se mueve, es activo en la iglesia, ya no le tienen que estar diciendo cómo tiene que hacer las cosas, simple y sencillamente las hace y enseña a otras personas a hacer esas cosas. ¿Ok? Primera de Corintios 4, 14 al 17. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo,
de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, las necesidades que tiene un Timoteo espiritual son diferentes a las necesidades que tiene un joven espiritual porque ya ha madurado más. Por ejemplo, una necesidad que tiene un Timoteo espiritual es que tenga un padre espiritual que confíe en él. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, hablando de los pastores, ¿no? Que dice la palabra que son obispos de nuestras almas, ellos necesitan confiar en las personas que han discipulado y que han guiado, para que puedan hacer otras cosas, ¿ok? También un Timoteo tiene la necesidad de que el padre espiritual lo trate como a un hijo amado, es decir, que se preocupen por él, como era el caso de Pablo. También necesita que el padre espiritual lo trate como a un hijo fiel, es decir, que pueda confiar en él y que sepa de su fidelidad a Dios. Y también necesita que ese padre espiritual comparta el ministerio con él. Es decir, ya empezar a compartir el ministerio, que el Timoteo espiritual ya tenga sus primeros toques o sus primeros acercamientos a lo que es el ministerio. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues nosotros en un momento dado, después de haber tenido todo este desarrollo, ahora vamos a poder convertirnos en lo que es el padre espiritual. Después del Timoteo espiritual viene el padre espiritual. ¿Qué es un padre espiritual? Bueno, es alguien que enseña y dirige con amor y obviamente con ejemplo. También se ocupa de instruir a cristianos piadosos para que estos se reproduzcan. Y desarrolla más padres espirituales y Timoteos. Simple y sencillamente es eso. Capacita a más personas para llegar a la madurez de ser un padre espiritual. Ahora, el requisito básico, por ejemplo, para ser un padre físico, pues es tener uno o más hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues es igual para el padre espiritual. Un padre espiritual debe ser alguien que ha tomado la responsabilidad personal de ayudar a uno o a más cristianos nuevos en su crecimiento espiritual, por medio de proveer alimento, por medio de proveer, sobre todo, hermanos, sobre todo mucho amor, sobre todo mucho amor. El padre espiritual también es alguien que realmente ha llegado a conocer a Dios. ¿Por qué se necesita conocer a Dios? Pues para que el amor de Dios esté fluyendo constantemente a través de la vida hacia los niños espirituales, hacia los pequeños, hacia los recién nacidos. Por eso es muy importante que obviamente el Padre Espiritual conozca a Dios. Conozca a Dios, me refiero de una manera más profunda. Primera de Tesalonicenses 2 del 7 al 12. Primera de Tesalonicenses 2 del 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Fíjese, las palabras de un padre espiritual. Como Pablo habla a los tesalonicenses y les dice, ustedes han visto como yo lo he hecho de una manera irreprensible. Y empieza a decir todo lo que ha hecho. Juan 13 del 34 al 35 dice,
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Por eso es importante, ¿no? El que nosotros nos demos cuenta que el que realmente conoce a Dios, lo primero que va a hacer es dar amor. Dar amor. Simple y sencillamente dar amor. Ahora, ya vimos todas las etapas, prácticamente nos llevó un poco de tiempo, pero ahora vamos a entender el proceso del crecimiento espiritual. El proceso del crecimiento espiritual es muy fácil de entender y rápido de explicar. Es algo tan fácil de explicar, por ejemplo, hermanos, que es algo que va de adentro hacia afuera. Ajá, es algo que empieza dentro de nuestro ser, primero con la llegada de Cristo a nuestra vida, y después obviamente es algo que va creciendo en nuestro interior hasta que es algo que ya definitivamente nosotros no podemos esconder. Es decir, ya llega un momento en el que ser cristiano no se puede esconder más. No se puede esconder más. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente empieza a fluir en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en la forma de comportarnos, en la forma de aprender, en la forma de llevar a cabo nuestras actividades. Simple y sencillamente manifestamos el que estamos creciendo en nuestra madurez espiritual. Ajá. Por lo tanto, pues nosotros podemos entender que el crecimiento espiritual, pues es un proceso diario, ¿no? Es un proceso diario que tiene lugar, pues, en el hombre interno, ¿no? En el hombre interno que nosotros tenemos, ajá, que sucede cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo. Todo esto que estoy diciéndoles, ya lo hemos visto y ya se estuvo viendo en cursos básicos anteriores. Ajá, el depender del Espíritu Santo, en lo que es el crecimiento espiritual, eh, los resultados de leer la palabra de Dios también es una característica del crecimiento espiritual. El, la consecuencia de tener una comunicación constante con Dios, el permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra alma. Esto es muy importante. Nuestra alma hablando de la mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. ¿Ok? Cuando permitimos, hermanos, que el amor de Dios fluya a través de nuestra persona, entonces nosotros vamos a poder darnos cuenta que ya tenemos cierta madurez espiritual. Cierta madurez espiritual. Y es importante que nosotros aprendamos a desarrollar estas etapas de la madurez espiritual. El Señor me llevaba a hablarles de estas etapas de la madurez espiritual para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición, en qué lugar realmente nosotros estamos parados y cómo podemos empezar a avanzar en la madurez espiritual, porque es algo tan importante en la gran comisión, porque el Señor llevó todo un proceso con sus discípulos, ¿estamos de acuerdo? Fíjense cómo Él lo hizo. Primero, Él llamó a sus discípulos. Él llamó a sus discípulos y después, si usted se da cuenta y empieza a analizar todos los evangelios, sus discípulos al principio prácticamente no hacían nada, hermanos. Simple y sencillamente le seguían y veían cómo el Señor, es decir, aprendían. Ajá. Fíjense cómo el Señor empezó básicamente a llevar a cabo el discipulado con sus discípulos de la forma en la cual Él nos dice la gran comisión, ¿no? En la cual Él nos manda. Porque primero dice, id y haced discípulos. Y Él fue y llamó. Ajá. Él fue y llamó. Les dijo, vengan, yo les voy a enseñar. Ajá. Tal vez ahora eres un pescador, pero yo te voy a hacer un pescador de hombres. Le dijo a Pedro, ¿no? Y empezó a trabajar con él y fue bautizado. Fueron bautizados todos y cada uno de sus discípulos fueron bautizados. Ajá. Pero también, hermanos, también durante ese proceso solamente los discípulos lo que hacían era callar
y ver. 3 años anduvieron con el Señor en el ministerio. Pero solamente, hermanos, ellos callaban y veían, no hacían nada. Cuando hicieron algo, les fue como en feria, ¿no? O sea, cuando quisieron empezar a hacer algo que el Señor no les dijo que hicieran, usted recuerda, cuando quisieron ellos sacar un demonio de o un espíritu de un joven, el Señor les dice, ¿hasta cuándo yo he de estar con ustedes, no? Es decir, los reprende y les dice, tranquilos, ustedes están para aprender, para aprender. Y en efecto, llega el Señor, hace su trabajo y sale este espíritu, este demonio, ¿no? Entonces ellos solamente durante 3 años estuvieron solamente viendo y escuchando cómo se hacen las cosas, porque eso es lo que hace un discípulo. Y entonces el Señor, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo enseñándoles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les estuvo enseñando tanto tiempo? Y si te das cuenta, son 3 años los que ya han pasado prácticamente desde que empezaste tu curso básico A hasta que ahorita ya estamos en el curso básico I. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanta preparación? ¿Por qué tanta enseñanza? ¿Por qué tanto conocimiento tengo que recibir? Porque, ojo, Pedro después en su primer sermón, en su primer predicación, obviamente Dios hablando a través de Pedro lo utilizó como una herramienta para llamar a miles de personas, solo en la primera predicación. Por eso es tan importante que nos preparemos, hermanos, porque nosotros no sabemos las cosas tan grandes que el Señor nos tiene preparadas. En este caso estamos hablando grandes porque fueron muchas personas, pero ya es grande con una alma, hermano, con una persona. Y el trabajar en la gran comisión es tan importante, hermanos, es tan importante que a veces perdemos de vista. A veces perdemos de vista, en mi caso me pasa muy seguido, lo importante que es el seguir esta gran comisión, el obedecerla, el ir, el bautizar y el enseñar. Es muy importante, hermanos, y esa es nuestra tarea. Y obviamente mientras nosotros veamos cuál es el nivel de madurez espiritual que tenemos, pues obviamente vamos a empezar a trabajar en avanzar en nuestra madurez espiritual. Pero obviamente el Señor te está llamando. El Señor te está llamando a ti, me está llamando a mí para ir y hacer discípulos. Es por eso que el curso básico I se enfoca en eso, en ir y hacer discípulos. Bautizándolos y enseñándoles. Eso es lo más importante. ¿Ok? Les repito, vamos a el próximo domingo en nuestra reunión de Zoom vamos a ver qué es la actividad o cuáles son las actividades que nosotros vamos a hacer para la parte de discipulado, para la parte de discipular a otras personas. Tú ya fuiste discipulado, ya tienes cierta madurez espiritual, ya tenemos cierta madurez espiritual y ahora es la oportunidad que el Señor nos está dando de guiar a otras personas hacia el conocimiento de su palabra, hacia el servicio y otras cuestiones. Es por eso que el Señor nos está llamando, hermanos, no haga caso omiso. El próximo domingo, más que la sesión de preguntas y respuestas, lo que vamos a hacer es darle a conocer cuál es el plan de discipulado, cuál es el plan que tenemos para que usted pueda pensar en las personas o en la persona a la cual usted va a discipular. Y es importante que usted traiga a su mente el nombre de una persona y que el Señor ponga en su corazón el deseo de hablarle a esa persona y de discipular a esa persona. Y vamos a darle un seguimiento, simple y sencillamente es eso. Es decir, usted va a tener que discipular a una persona en este trimestre, 1, 2, 3 personas, las que usted guste, pero va a tener que hacerlo por lo menos con una y vamos a empezar a practicar el desarrollo y el mandato de la gran comisión. Entonces vaya pensando usted en una persona,
en el nombre de una persona, de un familiar, de algún amigo que esté alejado de las cosas de Dios y que sea necesario el que usted le disipule, ¿ok? Y el próximo domingo, le repito, vamos a estar viendo todas estas cuestiones. Para esto básicamente es el curso básico I, para que usted pueda llevar a cabo la gran comisión, ¿ok? Muy bien, hermanos, pues vamos a orar y vamos a despedirnos. Qué bueno, le repito que está usted en este curso básico I, nos llena de mucha alegría y obviamente el trabajar en este proyecto de discipulado, pues para nosotros es muy hermoso, ¿no? Y ojalá y que usted lo pueda llevar a cabo. Pida dirección a Dios, pídale valentía, pídale fuerzas, porque sin duda alguna las vamos a necesitar. Y que el Señor pelee esta batalla por nosotros es fundamental. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú siempre tienes el siguiente paso a dar. Ya han sido, Señor, desde el curso básico A hasta el curso básico H, tantas enseñanzas y tanto conocimiento, Dios, y nos gozamos porque tú eres grande y porque tú nos muestras el camino a seguir. ¿Qué sigue, Señor? Y tú nos has dado esta comisión. Hoy te queremos pedir que nos ayudes a ir y a ser discípulos, Señor, que podamos bautizarlos y sobre todo que podamos enseñarles de tu palabra. Gracias porque nos has enseñado que se necesita tener cierta madurez espiritual para poder llevar a otra persona y guiarle hacia tu palabra, hacia tu servicio y hacer un discípulo tuyo. Ayúdanos, Señor, porque sin duda nosotros necesitamos que tú te muestres a estas personas que vamos a discipular en este curso básico I. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo este mandato de la gran comisión. Que nosotros podamos saber que tenemos cierta madurez espiritual para poder hacerlo. Y sobre todo que no estamos solos, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, ayúdanos. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestro corazón, nuestra boca, nuestro intelecto y todo lo que tenemos, Señor, todas las herramientas que tú nos has dado a través de todos los cursos básicos. Gracias porque en todo momento tú nos tomas en cuenta y confías en nosotros para hacer esta tarea tan grande y tan hermosa. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y a poder tomarla de una forma en la cual tú puedas agradarte y que puedas decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y danos sabiduría para poder guiar a otras personas hacia tu palabra como un Padre espiritual, como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición y gracias por este primer tema del curso básico I. Ayúdanos a seguir adelante y a poder terminar este curso de la mejor manera y que podamos al final de este curso seguir discipulando a más personas, pero empezar con esta primera, con este primer mandamiento o con el inicio de esta gran comisión, Señor, que podamos realmente avanzar y realmente llevar a alguien a ser discípulo tuyo. Gracias por tu amor y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues nos vemos el próximo domingo. Por favor, no falte. Yo sé que a veces se presentan situaciones en las cuales no podemos estar presentes en las enseñanzas o en la sesión de preguntas y respuestas de Zoom, pero le digo que ahora más que una sesión de preguntas y respuestas es básicamente mostrarle a ustedes cuál es el plan que vamos o que estamos preparando para que usted pueda discipular a una persona y que lleve a cabo el conocimiento que va a obtener a través del curso básico I. ¿Sale? Entonces, hermanos, nos vemos el próximo domingo, 5 de la tarde. Por favor, agéndelo, apúntelo. Y bueno, pues nos vemos ese día a través de la sesión de Zoom. Y bueno, es un gusto. Saludos a su familia. Estamos orando por ustedes. Cuídese, hermano, cuídese. Y por favor, cualquier duda, cualquier comentario que usted tenga, el próximo domingo lo checamos en la sesión de Zoom. ¿Ok? Saludos, hermanos. Hasta luego. Adiós.